Leo Zuckerman, y de una vez con Leo nos despachamos el tema del Coneval. Leo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Pepe. Pues mira, yo te diría, más que el Coneval, son los resultados. Bueno, los resultados, sí. De la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares que levanta el INEGI, y a partir de esos datos se pueden llegar a muchas conclusiones muy importantes. Yo quisiera, creo que lo que es el gran, digamos, resultado de esta encuesta es que entre 2012 y 2014, o sea, estamos hablando los 2 primeros años del presidente Peña Nieto, en promedio el ingreso de los mexicanos cayó en 3.5%. Este es digamos, la gran noticia, ¿no? O sea, los ingresos de los mexicanos cayeron durante los 2 primeros años del presidente Peña Nieto. Y la pregunta es, ¿por qué? No, evidentemente se va a tener que hacer un análisis académico, estadístico muy serio para explicar este tema, pero yo creo que hay por lo menos 2 asuntos que hay que revisar. Uno tiene que ver con la política económica y otro tiene que ver con la política social. La política económica, ¿a qué me refiero? A que han sido años de crecimiento económico bajo, Pepe. Y el fondo del asunto es que el ingreso de los mexicanos y el tema de la pobreza en particular no va a mejorar hasta que no haya un mayor crecimiento económico. Sin crecimiento económico no vamos a salir de esta situación endémica de este país, de muchos pobres y de ingresos relativamente bajos. Entonces, creo que ese es lo primero. La pregunta ahí es si está funcionando entonces la política económica del presidente Peña Nieto, y la respuesta es no. No está funcionando. ¿Y a qué me refiero? A que hemos tenido tasas de crecimiento bajas, moderadas. Sí ha habido, fíjate, eso es muy interesante, y también sale en la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares, crecimiento del empleo, es decir, hay cada vez más gente empleada, pero la verdad es que esos empleos son de empleos de muy bajos salarios. Ese es el problema. Que ahora empieza a haber toda una discusión de digamos, los trabajadores pobres o de pobres trabajadores. No son pobres que no consiguen trabajo o que están en la informalidad o que están en el área rural. No, son pobres que viven sobre todo en las áreas urbanas, que sí chambean, que sí trabajan, pero que reciben un salario mínimo o 2 salarios mínimos que no les alcanza para salir del tema de la pobreza. Y ese es un tema, me parece, de lo más delicado posible, porque hacia adelante el gobierno, como lo dijo la secretaria Rosario Robles y lo ha dicho el presidente y el secretario de Hacienda, le ha apostado a las reformas estructurales que van a traer más crecimiento económico. Hasta ahorita esas reformas no han traído ese crecimiento económico y se van a tardar en traer ese crecimiento económico, y lo más preocupante de todo es que la gran apuesta, que era la reforma energética, nos llegó en un mal momento en donde cambiaron las condiciones de mercado, y por lo tanto lo que se esperaba de inversión que iba a venir al país para desarrollar, explotar y explorar y explotar petróleo, pues ya no se calcula que sea tan alta, y lo vimos con toda claridad en la primera fase de la ronda 1 de la reforma energética. Que quedó cortísima cuando fue decepcionante. En esta ronda 1 se licitan, sí, no recuerdo, 14 bloques, Pepe, sí, para explotación petrolera. Sí. Resulta que solamente hubo 2 bloques que fueron licitados y 12 no fueron. 4 de ellos incluso quedaron completamente desiertos. No, 8. 8 quedaron desiertos. 8 no hubo ni siquiera oferta. En 4 de ellos se quedaron bajos, digamos, las ofertas. Ajá. Frente a lo que esperaba el gobierno, y 2 sí se lograron colocar. Ahora leía el día de hoy la noticia de que pues estamos hablando de una inversión de $150 millones. Digo, es mucho dinero para ti, para mí, para cualquiera que nos esté escuchando, pero para el país... Para el último decil del escala, sí, es un insulto y es una mentada de madre. Pero lo que te quiero decir es, para el país esos $150 millones no es... No pintan. Y en ese sentido, la gran apuesta por la reforma energética no creo que vaya a traer los flujos de inversión que se esperaba. Y la pregunta es, entonces, ¿podemos esperar que en lo que resta del
sexenio tengamos tasas de crecimiento mayores, mejores a las que hemos tenido estos primeros 3 años de menos del 3%, y yo te voy a decir que me empiezo a preocupar porque no veo que vaya a ocurrir. No veo esa gran promesa del presidente Peña Nieto de que para cuando esté terminando su sexenio 2017, 2018 estemos creciendo al 5 o 6% de la economía, porque las condiciones económicas han cambiado, las condiciones también internas han cambiado, el dólar, pues ya lo viste, ¿no? Eso afecta también al consumo, le ayuda a las exportaciones, pero en fin, entonces en la política económica estoy preocupado y creo que estos resultados deberían de preocuparle al gobierno, el hecho de que estén cayendo los ingresos de los mexicanos. Me voy a la segunda parte, Pepe, que es la parte de la política social, que la política social es un paliativo de la pobreza, no es la solución de la pobreza. Es como si tú tuvieras un dolor de cabeza, te puedes tomar un par de aspirinas y te calma el dolor de cabeza, pero a lo mejor tú tienes no vamos a decir que alguien tiene un tumor cerebral, pues digo, el chiste es curarle ese tumor cerebral. ¿El tumor? ¡No! ¿Qué pasó, Pepe? No, por eso ya no. Luego. Bueno, vamos a poner una persona que tiene un gran dolor de cabeza. Sí, claro. Y a lo mejor tiene un problema mayor. Se puede calmar el dolor inmediatamente con una aspirina, sí, pero no se acaba la causa del dolor. Así es la política social. La política social es un paliativo para que no haya dolor, pero no va a solucionar el tema de la pobreza. Bueno, la gran noticia es que ni siquiera tampoco este paliativo está funcionando, porque resulta que entre 2012 y 2014 subieron en 2 millones de personas la gente que está en pobreza. Son 55.3 millones de mexicanos. 55. Casi la mitad, un poquito menos de la mitad, vamos a decir, de la población, de los mexicanos 120 millones, sí, vive en situación de pobreza, Pepe. Hay 96 millones de mexicanos que viven en condiciones nada favorables, en condiciones de pobreza, en situación de vulnerabilidad. O sea, sí. Es que, a ver, de los 120 millones de personas, hay los ricos, sí. Están a todo pero dar. Ese es el 1%. Los ricos de los ricos y más ricos y famosos. Luego viene, digamos, es el 1%. Es el último decil, yo te diría. O sea, 10% de la población. Vamos a poner 12 millones de mexicanos que viven, ¿no? Luego viene, digamos, la clase media, que lo que muestra la ENIG es que sí están en una situación de vulnerabilidad, que en cualquier momento, cualquier choque externo, interno, pueden rápidamente muchos de ellos caer en la situación de pobreza. Y de los 120 millones de mexicanos, como te digo, 55 viven en pobreza. Y en precariedad, cuando menos, y de ellos pobreza. Casi 12 millones, 11.4 millones viven en pobreza extrema, es decir, son los pobres de los pobres. Así es. Y fíjate, y hay 28 millones de mexicanos, 28 millones que tienen carencia por acceso a la alimentación. Es decir, que se van a dormir con hambre, Pepe, que no tienen una buena alimentación. Realmente son cifras espantosas, ¿no? Quiero recordarle a la gente que hace poco un colaborador nuestro en Foro TV, Gerardo Esquivel, en Es la Hora de Opinar, sacó junto con Oxfam un artículo, un reporte muy bueno de desigualdad extrema en el país, que lo que demuestra es, pues, este país que tenemos desde siempre, desde la colonia, un país de muchos ricos, de muy pocos ricos con mucho dinero y de muchos pobres con poco dinero. Ahora, eso se va a solucionar, insisto, no por la política social, Pepe, no por la política social. Yo estoy a favor de la política social porque creo que el paliativo es importantísimo darle esa ayuda a esa gente para que efectivamente, pues no, sus carencias no los lleve a la desesperación, ¿no? Pero no se va a solucionar así el problema se va a solucionar cuando crezca la economía mexicana, y lo más triste de todo es que no está creciendo la economía mexicana, Pepe. Muchas gracias, Leo, por este apunte. Gracias, Este comentario de Leo Zuckerman. Vamos a una pausa.